A ver, hay momentos en la historia, momentos en los que un país se mira al espejo y sencillamente no se reconoce. Momentos en que las grietas que los separan se hacen tan profundas que todo amenaza con romperse. Pues bien, hoy vamos a analizar una de esas fracturas, quizá la herida más profunda del siglo XX colombiano. Vale, transportémonos a Colombia. Estamos en octubre de 1899. El ambiente, se puede cortar con un cuchillo. El país que soñaba con ser moderno está, sin tener ni idea, a solo unos días de desangrarse en una guerra que no va a enfrentar a naciones, sino a vecinos, a familias, a hermanos. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo se rompe una nación? ¿Qué es lo que lleva a la gente a ese punto? ¿Fue el orgullo? ¿La economía? ¿La pura ambición de poder? Venga, vamos a meternos de lleno en el conflicto que lo cambió absolutamente todo para Colombia. Porque lo que vamos a desgranar ahora es, ni más ni menos, la crónica de una guerra civil brutal. Una que duró casi 3 años, que dejó al país, bueno, hecho cenizas, y que además le costó su joya de la corona, Panamá. Claro, para entender una guerra como esta, primero tenemos que entender la rabia que la encendió. Porque esto no fue algo que surgiera de la noche a la mañana, no. Fue más bien como la explosión de un polvorín que llevaba años y años acumulando pólvora. Vale, fijaos en esto, porque aquí están las claves. Son como los ingredientes de un cóctel explosivo. Por un lado, una constitución, la de 1886, que lo concentraba todo el poder en Bogotá y dejaba a las regiones, bueno, sin voz ni voto. Por otro, el Partido Liberal, que se sentía totalmente fuera del juego político, apartado. Encima una crisis económica tremenda, porque el precio del café, que era el motor del país, se había desplomado. Y la guinda del pastel, por así decirlo, un presidente de 84 años, Manuel San Clemente, cuya debilidad muchos veían como una oportunidad perfecta. Y es que aquí se ve de maravilla. Esto no eran simples diferencias políticas, ¿qué va? Eran dos mundos, dos Colombias que no podían coexistir. El gobierno conservador, que se llamaba a sí mismo regenerador, quería un Estado centralista, autoritario y muy de la mano de la Iglesia. Y en la otra esquina, el ala más radical de los liberales, los belicistas, que querían todo lo contrario, un sistema federal con autonomías, un Estado laico, y que sintiéndose acorralados ya veían las armas como la única salida. El diálogo simplemente se había acabado. Y claro, con este panorama, pues pasó lo que tenía que pasar. El 17 de octubre de 1899, la mecha prendió. En la región de Santander, los liberales se levantaron en armas. La Guerra de los Mil Días había comenzado oficialmente. Bueno, y una vez que estalla la guerra, ¿cómo sigue? Porque lo que empezó casi como un conflicto tradicional, con ejércitos más o menos formados y batallas a campo abierto, se fue transformando en algo mucho más oscuro y retorcido. Si tenemos que buscar un punto de inflexión, un momento que lo revienta todo, ese es sin duda la batalla de Palo Negro, en mayo de 1900. Fue, literalmente, el choque más brutal y decisivo de toda la guerra, un verdadero infierno en la tierra. 15 días. O sea, pensad por un momento lo que significa eso. 15 días de lucha sin parar. Más de 2 semanas de combates salvajes en un terreno horrible donde los cadáveres se amontonaban y las crónicas de la época cuentan que el olor a muerte se sentía a kilómetros. El resultado a nivel humano fue, bueno, fue una auténtica carnicería. Más de 4.000 muertos. Para el gobierno conservador fue una victoria que casi les cuesta la vida, y para el ejército liberal fue una catástrofe total. Quedó prácticamente destruido. A partir de este momento, las reglas del juego cambian por completo. Así que, ¿qué pasa después de Palo Negro? Pues que los liberales que logran sobrevivir tienen que cambiar de estrategia. Se echan al monte, literalmente, y la guerra de ejércitos se convierte en una guerra de guerrillas, una lucha mucho más sucia, lenta, basada en emboscadas, en asaltos a pequeños pueblos y, lo que es peor, en represalias constantes contra la gente corriente, contra los civiles. Y esta frase que vemos ahora, creo que lo resume todo. La dimensión más terrible de esta nueva fase. Porque la guerra no solo se volvió irregular, se volvió inhumana. Empezaron a reclutar niños, muchos de ellos con menos de 14 años, para luchar en un conflicto que les robó la vida. Y mientras pasaba todo esto, la economía del país se venía abajo. El peso colombiano no valía nada. La nación entera se caía a pedazos, sacrificando a sus hijos en el campo de batalla. Y con este panorama tan desolador, llegamos al final del conflicto. Hacia 1902, el agotamiento era absoluto en los dos bandos. No podían más. Pero la paz iba a venir con un precio altísimo, una herida que en realidad nunca llegaría a cerrar.
A estas alturas ya estaba claro que aquí no iba a ganar nadie. Lo único que quedaba era un país en ruinas. Se firmaron un par de tratados de paz para parar la carnicería, el de Neerlandia y, de una forma muy simbólica, el de Wisconsin. Y ojo a este detalle que no es menor. El Tratado de Wisconsin se firma a bordo de un buque de guerra de Estados Unidos. Una señal bastante clara de quién empezaba a mover los hilos en la zona, ¿no? Y esta cronología es clave para entender lo que viene después, porque todo pasa muy rápido. En 1902 acaba la guerra y Colombia está de rodillas, arruinada y débil. A principios de 1903, Estados Unidos, con un tal Theodore Roosevelt al mando, pisa el acelerador con su plan de construir un canal. Ven la debilidad de Colombia y dicen, es ahora o nunca. Y entonces llega el golpe final. En noviembre de 1903, con el apoyo directo de la Marina estadounidense, Panamá declara su independencia. Colombia no solo perdió una provincia, perdió el canal antes siquiera de que existiera. Entonces, ¿qué quedó después de todo esto? ¿Qué legado dejó esta guerra? ¿Qué cicatrices dejó en el alma del país? La verdad es que el eco de aquellos 1000 días de violencia resuena todavía hoy. Mirad este número, es que es para quedarse helado. Más de 100.000 muertos. Y pensemos que en esa época Colombia tenía unos 4 millones de habitantes. Haced las cuentas, fue una auténtica sangría, una catástrofe demográfica y social de la que tardaría décadas en recuperarse. Pero quizá lo más trágico, lo más profundo, es que esta guerra no fue un punto y final. Al contrario, muchos historiadores la ven como el prólogo, como el primer y sangriento capítulo de un siglo de violencia política en Colombia. Un recordatorio terrible de lo que pasa cuando se abandona el diálogo y se elige el camino de las balas. Y por eso, quizás, nos tenemos que quedar con esta idea. La Guerra de los 1000 días no es solo un capítulo polvoriento en un libro de historia, es una advertencia. Es una lección tremenda sobre lo frágil que es la paz y sobre la importancia vital de entender de dónde venimos para tener muy claro hacia dónde no se debe volver nunca más.